Así es, vamos a platicar ahora con Israel Alcántar Camacho, catedrático de la licenciatura en Derecho y abogado fiscalista de la Ibero Torreón. Y con él vamos a platicar lo que ya conversamos con Octavio García Aymerich desde el punto de vista fiscal, pero lo haremos desde lo que tiene que ver con esta participación de los abogados fiscalistas y lo que está sucediendo con los amparos en relación a la contabilidad electrónica y sobre pues esta fiscalización tan profunda que tiene el SAT, cuyo ojo todo lo ve, y la manga ancha con los grandes deudores, contribuyentes que contrastan con la férrea persecución hacia los contribuyentes cautivos. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros y por platicarnos desde el punto de vista de las leyes. ¿Cómo está esto de los amparos contra la contabilidad electrónica? Octavio nos decía hace un momento que quienes ya habían presentado su declaración, pues ya prácticamente quedaban fuera de la posibilidad de ampararse. Y le preguntaba también si este amparo que se había interpuesto tenía vigencia hasta el año siguiente y el siguiente año. Y entonces creo que será bueno conocer la voz de un experto en relación a esto. Primero que nada, le agradezco mucho la invitación a nombre de la Universidad Iberoamericana para contestar estos planteamientos que con mucho gusto hago. El tema de los amparos contra la contabilidad electrónica sigue siendo cuestionado muchas veces porque se piensa que pues no tienen mucha utilidad dado los antecedentes que la Corte ha desechado los anteriores intentos contra aumento de impuestos. Este amparo es un poco diferente porque no se pelea ninguna contribución. Se pelea una facultad nueva. ¿Cuál? La de que los contribuyentes puedan ser auditables todo el año, a pesar de que formalmente no haya un ejercicio de facultades de comprobación. En ese tenor, lo que se plantea con estos amparos es decirle a la autoridad, los contribuyentes no deberían ser sujetos a fiscalización permanente, salvo que tú tengas algún motivo para hacerlo. Si lo tienes, entonces requiéreme mi documentación y audítame, pero no que esté toda mi documentación permanentemente disponible a tu disposición. Entonces, en cuanto a los momentos para una finalidad como esta, que un contribuyente pueda inconformarse, son varios. No quiere decir que si ya presentaste no se le llama en este caso declaración, se le llama envío de contabilidad electrónica, que básicamente es un archivo de tus movimientos contables que se llama balanza de comprobación y catálogo de cuentas al inicio. Estos archivos son los que normalmente reflejan tus activos y tus pasivos en tu negocio. Bueno, tú tienes varios momentos para hacerlo. La ley ha establecido que si eres un contribuyente menor, hasta este año estabas obligado. Si eras un contribuyente de más capacidad económica, desde el año pasado estabas obligado. La diferencia entre el 2015 y 2016 ahora son las multas, porque este año sí se prevén, el año pasado no había nada. Y eso... ¿Multas a quién? A los contribuyentes que no cumplieran. A los que no... Subieran, a los que no entregaran su contabilidad electrónica, iban a ser multados. Ya no hay esa exención. Ahora sí hay consecuencia inmediata. Y bueno, como sucede en la mayoría de los casos, cuando no había multas, muchos no cumplieron a pesar de estar obligados. Entonces a ellos no les corrió el inicio del plazo para pedir protección a los juzgados contra esta nueva obligación. Sin embargo, es factible esta multa cuando existe una interposición de amparo que aún no resuelve el tribunal. No es factible porque ya tendrías que tener una suspensión de esa obligación, que es como un justificante que le vas a decir a la autoridad, mira, a mí el juez ya me autorizó a no tener que subir mi contabilidad mientras dura el juicio. ¿Sí? Y como hay jurisprudencia sobre ese tema de la Corte, prácticamente se está otorgando en la mayoría de los casos, salvo alguna negligencia del abogado que interponga el asunto. Ajá. Y entonces, ¿ese amparo permanece vigente hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? ¿O cuál es la situación, el estatus de claro. quien lo solicita? Sí, por organización judicial en nuestro país está organizado estos amparos de forma tal que primero resuelve una primera instancia, como en la mayoría de los casos, y luego la Suprema Corte atrae un grupo de ellos, ¿sí?, representativo de la mayoría de los asuntos, los resuelve de forma global, los temas generales que se planteen en todos ellos, y una vez que hace eso, le dice a los juzgados inferiores,
ahora sí, con estos criterios ustedes resuelvan lo que yo ya, siguiendo estos lineamientos que he dado para todas las demás inconformidades, incluso las que no haya yo abordado expresamente. Esa situación todavía no ocurre en cuanto a los amparos en contabilidad electrónica. Apenas llevamos unos 6-7 meses en que están saliendo las primeras sentencias de juicios que empezaron en 2014. ¿Y cómo están saliendo estas sentencias? ¿A favor del contribuyente? Son 2 juzgados los únicos que están resolviendo en todo el país. Vuelvo a lo mismo, por organización judicial, la Corte dijo, estos 2 en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, son los únicos que van a resolver este tema a nivel nacional. Entonces, un juez de distrito está diciendo sí es inconstitucional y está tumbando la obligación. Si la autoridad no interpone recurso de revisión, esa va a ser la sentencia definitiva para los contribuyentes que sí lo obtengan. El otro juzgado está a veces otorgándola una declaratoria de inconstitucionalidad y a veces no. Ahí es como los médicos, depende del tratamiento que hayas hecho valer tú en tu demanda, te la van a dar o no te la van a dar. Entonces el juez de distrito que está negando parcialmente está diferenciando pues algunos criterios para decir a este sí se lo doy, a este no se la doy, ¿sí? Pero en su conjunto, entre los 2 juzgados, se puede decir que ha sido más favorable la tendencia a así declarar la inconstitucionalidad. Ajá, hay una cierta cantidad de amparos que se resuelvan a favor del contribuyente que luego pudieran sentar jurisprudencia o no. Sí, pero no por los juzgados de distrito. Los únicos que pueden sentar jurisprudencia serían los órganos superiores, como son tribunales colegiados o Suprema Corte. ¿Y qué tendría que suceder para que llegaran hasta estas instancias y que realmente sentara jurisprudencia? No, van a llegar. Es una cuestión de tiempo nada más. Bien. La Corte tiene que atraer, como te dije hace un momento, una serie representativa de estos amparos para resolverlos. Y en ese momento sienta jurisprudencia, cuando lo resuelva. Hasta que eso suceda, no podemos todavía decir que va a haber un criterio vinculativo para las instancias inferiores. ¿Y no hay ninguna represalia para el contribuyente que se ampara? Siempre existe esa duda en el aire de que si va a haber alguna consecuencia o no, porque el SAT sí los tiene identificados perfectamente por RFC cuál es el contribuyente que ha interpuesto un medio de defensa. En mi experiencia, ya tengo desde 1996 en estos temas, te puedo decir que más bien ha sido al revés. Contribuyente que no se defiende es un contribuyente más fácil de multar, de recaudar, de cobrar, en otras palabras. La idea de que si yo levanto la mano y me opongo va a causar una represalia, en los hechos se ha demostrado que más bien, bueno, pues este contribuyente constantemente me está contraargumentando, se está defendiendo. No me resulta rentable tanto estarlo auditando porque ni cobro, y de todas maneras tuve que invertir una serie de recursos técnicos y humanos en auditarlo. Y estos que siempre pagan, no, esos siempre están ahí. Entonces, desgraciadamente más bien la tendencia yo la he visto al revés. Pero entiendo, siempre la duda existe de que si me defiendo voy a causar una impresión negativa y van a decir, como no estás transparentando tus cuentas, voy contra ti. En los hechos. Y el miedo, ¿no, abogado? Porque luego de pronto, aunque estés cumpliendo con tus obligaciones fiscales, finalmente dependes, sobre todo cuando no tienes un servicio de contable integrado a tu empresa, siempre dependes de alguien más. Claro, siempre dependes de terceros y no sabes a qué atenerte. Pero ahí tocas un punto importante. Cuando tú tienes la administración de un negocio cualquiera, tú no permites que una persona que no tengas tú autorizado a ver tus depósitos bancarios, tus proveedores, tus inventarios, tus deudas, todo eso, tenga acceso a esa información. En cambio, con el tema de contabilidad en línea, toda esa información queda en un servidor que los contribuyentes no saben quién tiene acceso a ella. Claro. Y si nos atenemos a experiencias pasadas, pues ustedes ven la base de datos del IFE, ahora INE, Mercado Libre la consigues, sin mucho batallar. Los datos de los pasaportes también están ahí disponibles. Entonces, si empresas gigantes de tecnología mundial, como Sony, han sido, como dicen en el argot, hackeadas, ¿sí? O sea, vulneradas en sus informes, en su información, pues es muy ingenuo pensar que el SAT va a tener la tecnología suficiente como para dejar encriptada toda esa información de forma tal que nada más ciertas personas tengan acceso a ella y que no sean vulnerables desde invasiones externas de informáticas, pues.
es un poco ingenuo. Pero, abogado, y ahora con la Ley de Protección de Datos Personales, también el contribuyente que luego se revelaran situaciones muy, muy personales, ¿pudiera entablar una demanda? Pero ya sería por daños y perjuicios, sería como a toro pasado, pues ya una vez revelado, y desgraciadamente la información una vez que sale ya no regresa, aun y cuando castigan al supuesto infractor. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que no hay restitución real. Pero entonces, ¿en qué grado de vulnerabilidad estamos los contribuyentes? Pues yo no me atrevería a decir que la tengas garantizada, porque, como te digo, aún y en el supuesto que se respondiera por daños y perjuicios, que déjame decirte de paso que son juicios extremadamente difíciles que te los otorguen, hay una especie de consenso entre tribunales de que por ahí no es línea ni nada, nomás quiero decir que es muy difícil verlos en la realidad. No encuentras precedentes normalmente de estos. Entonces, Pero también para el contribuyente es un desgaste, o para el ciudadano es un desgaste muy importante, ¿no? Porque, digo, finalmente juicios de esta naturaleza tienen un costo elevado. Claro. El tiempo, la energía. Depende. Mira, hoy hay instancias de gobierno también que se han ido involucrando. Una muy destacada es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en donde pues aquellos contribuyentes que no manejan un presupuesto considerable pueden solicitar asesoría, y yo me he fijado, con una muy buena labor técnica te han atendido esas dependencias, como esa o el Servicio de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. La verdad no puedo decir que sean malas defensas, pero solamente están reservados para cierto sector de la población, ¿no? Entonces, y en el caso de Prodecon, por ejemplo, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que por cierto ayer emitió este boletín en el que preocupa a Prodecon que la Corte aún no establezca el criterio definitivo sobre si los contribuyentes están obligados o no a la contabilidad electrónica. Hay quienes dicen que Prodecon es un elefante blanco, una carabina de Ambrosio, pero hay quienes dicen que sí está cumpliendo con su responsabilidad. Sí, claro, bueno, como todo esfuerzo, como se dice, jurídico, tendrá detractores, tendrá, como se dice, gente que los apoye, pero en los hechos, los que estamos en el ambiente, no te podemos decir que sean un elefante blanco, absolutamente lo contrario. Se han demostrado una eficacia notable en su desempeño. Aquí el punto es, esta información está siendo interpretada en forma conjunta, porque esto de la contabilidad electrónica son 3 pasos en realidad. Uno es el registro, otro es el envío y otro es el uso de buzón. La Corte dijo, no procede que yo te suspenda la obligación de registrar. Eso lo tienes que hacer aunque no la envíes. Sí. Tienes que registrarla. Pero el envío y el uso de buzón... ¿Registrarla dónde? ¿O en tu quién? Sistema. No, registrarla... Nada más en el sistema. Sí, en vez de llevarla en papel, ahora la tienes que llevar en computadoras. No hay... Ingresos, egresos... Sí, de forma tal que si la autoridad llega y te revisa, tengas que tener contabilidad en un sistema electrónico. Bien. Ya no en papel nunca. Contra eso, dijo la Corte, no hay suspensión, y eso lo acaba de resolver hace una semana. Bien. Pero el envío y el uso de buzón sigue prevaleciendo el criterio de hace 1 año y medio, donde dijo la Corte, hasta que yo no resuelva el amparo de fondo, los jueces tienen que otorgar la suspensión. Envío quiere decir que el contribuyente lo mande al sistema de administración tributaria. Exactamente. ¿Y buzón qué es? Buzón es la herramienta que se usa para hacer ese envío. Es como una aplicación. Como si usaras el Skype, el WhatsApp. Inbox. Es como un inbox, exactamente. Es nada más la forma en que lo subes. Sí. Bien. Pues muy interesante, y estos aspectos tendríamos que considerarlos. Y ahora, sobre esta fiscalización extrema, ¿hay manera de protegerse contra el SAT? Contra la fiscalización así tan puntual que están siguiendo para algunos contribuyentes, que no para todos. Claro, también hay que ver la discrecionalidad en el ejercicio. Precisamente ese amparo está orientado a eso, porque a raíz de que tu contabilidad esté en línea, te vuelves un contribuyente auditable las 24 horas. De lo contrario, si no está la contabilidad en línea, la autoridad está obligada a iniciarte una facultad tradicional de comprobación. ¿Cuáles son las tradicionales? Las visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, donde todavía son en papel, inclusive, o sea, no electrónica. La contabilidad electrónica incluso ya no requiere intervención humana. Es un cruce de base de datos donde si hay discrepancia entre lo que me declaraste
entre lo que facturaste. Toda esta información ya la tiene el SAT, entre lo que declaraste, entre lo que facturaste, en lo que me informan terceros. Y ahora, la contabilidad electrónica, con esos 4 elementos, yo ya no necesito preguntarte cómo estás, sino más bien te digo, oye, yo advierto una diferencia de datos, acláramela. Te doy tantos días. Si no me la aclaras, se convierte en definitiva y procedo a cobrártela. Entonces se revirtió la carga de la prueba. La autoridad, en vez de tener que demostrarte que estás mal, ahora más bien te dice, yo ya tengo esta información, tú aclárame para ver si yo estoy mal o no estoy mal. Híjole. Esa es la fiscalización extrema de la que te refieres tú. Antes de eso no existía. Claro. Porque te tenían que pedir todo. ¿Hay alguna experiencia en algún otro país con este tipo de declaraciones fiscales, es decir, que esta contabilidad electrónica? Sí hay. ¿Y qué tan exitosa ha sido? ¿Se sabe? Sí, realmente ha sido una herramienta favorable para cualquier país que haya implementado. Estamos siguiendo más bien un modelo chileno, donde ya se había establecido este modelo de contabilidad electrónica. La diferencia son los ordenamientos legales. Aquí en México no cambiaron la Constitución para implementar este sistema. Ese es el gran problema que ha existido. Si realmente hubieran hecho las cosas completamente, hubieran tenido que cambiar una parte de la Constitución donde se permite o se limita a la autoridad la fiscalización permanente. Porque la Constitución literalmente dice que nada más te pueden pedir eso a fin de comprobar el cumplimiento de disposiciones fiscales. Excepcionalmente. Si no, no te pueden pedir nada. Y eso sigue estando en la Constitución. Entonces, mi reflexión es, pues entonces, si esa era la intención, pues hubieran cambiado la Constitución como la cambiaron en 1000 temas más, ¿no? Pero no lo hicieron. Entonces, al no hacerlo así, pues entonces nuestra Constitución, ¿funciona o no funciona? Ese es el tema que se preguntan los abogados. Pero entonces ahí hay una posibilidad de defensa. Hay una barrera que o la observamos o es letra muerta. Digo, como muchas cosas se pueden hacer en este país. Para eso es uno de los servicios que prestamos los abogados en este tema. Y en el caso chileno, la justicia fiscal es ciega, no como aquí en México, que hay contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda. Pues mira que esa es una pregunta muy amplia. En cuanto a eso, tenemos conocimiento todos general que el caso chileno ha sido pues una economía latinoamericana que se acerca mucho a los indicadores de primer mundo, ¿sí? Entonces significa que sus instituciones están más estables que las que tenemos aquí en México, que muchas veces han demostrado inoperancia, ¿no? Sobre todo las de Procuración de Justicia. Sí, porque ver, por ejemplo, el caso de Carlos Romero de Champs, por mencionar uno de muchísimos ejemplos, que si se le hiciera realmente una auditoría, no podría comprobar todos los saberes que tiene con el sueldo que tiene como... Esa es la discrecionalidad de la que hablamos, ¿no? De decir, bueno, hay casos que son obvios, son notorios y realmente siguen sin ser tocados. Y en relación a esto, ya ves que ahorita hay un esfuerzo legislativo para llevar a cabo la ley de disciplina financiera para entidades y municipios. Es un tema que tiene muy buena intención. Aquí en nuestro país no es que no existan formas de controlar ese desvío de deuda, sí le existen, pero como es discrecional, como bien dices, pues no se aplican como muchas cosas, cuando los destinatarios son entes gubernamentales. Pero, entonces, alguna bancada legislativa dijo, bueno, entonces en vez de ver las consecuencias, vamos a ver mejor primero los requisitos para que no puedan darse esas situaciones. O sea, que no tengamos que negociar esos castigos, y lo cual es muy loable, pero yo estoy viendo un problema de autonomías, porque la federación le está imponiendo a cada estado requisitos para cómo va a poder adquirir ingresos y cómo los va a garantizar. No dudaría que alguna entidad federativa plantee una controversia constitucional acerca de que, oye, me estás invadiendo mis facultades soberanas, ¿sí? Independientemente de que sea muy loable y muy necesaria un tipo de control de esta naturaleza, no debería provenir de la federación desde mi punto de vista, sino desde cada entidad federativa. Desgraciadamente, pues cada entidad federativa se ha convertido en un feudo de cada gobernador y es muy complicado que vayan a promover una reforma legal para ellos mismos atarse las manos. Claro. Entonces, bueno, esas son las condiciones ahorita. Muy bien, abogado, pues muy claro y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Seguramente tendremos que reunirnos de nueva cuenta. Muchísimas gracias.